Si te parece, vamos a ir empezando, Walter, ¿vale? Voy a hacer una brevísima introducción y entre que tú te presentas y haces la introducción, pues quizás alguna persona más se conecte. Gracias a todos, buenos días, buenas tardes otra vez a todos los que os habéis tomado la molestia de conectaros a esta sesión que se enmarca dentro de ese foro que llamamos Fiabilidad Colaborativa de Apritecnosis, ¿no? En el que compartimos píldoras de conocimiento, pequeñas sesiones formativas e informativas con diferentes expertos, con diferentes empresas, con diferentes colaboradores que nos hablan de tecnologías innovadoras dentro de lo que es la gestión de activos. En esta ocasión tenemos con nosotros a Walter Sampaio. Él es portugués, pero habla muy bien español, ¿no? En España acostumbramos a decir que podemos hablar portuñol, que es una mezcla de portugués y español, pero él habla perfectamente español. Él es el director del desarrollo de negocio de la empresa Engine, que nos va a hablar de una solución innovadora, de las varias que tienen, en este caso dirigida a transformadores, tanto de potencia como de distribución, para todo lo que es el mantenimiento predictivo, ¿no? Y sin más preámbulo, Walter, todos tuyos. Adelante, tenemos a gente de Latinoamérica, de diferentes empresas, también de España, todos tuyos. Muchísimas gracias. Pues en primer lugar, encantado de estar aquí, compartir un poco lo que es Engine y las soluciones que hemos desarrollado. Como muy bien has comentado, soluciones estas que son pues, innovadoras, disruptivas, puedo decirlo, para el mantenimiento predictivo. En este caso, pues soluciones muy orientadas para el monitoreo de las condiciones operacionales de máquinas eléctricas. Precisamente es donde estamos. Hemos empezado en 2011. Hemos estado en 4 años haciendo todo el tipo de testes laboratoriales de terreno y pruebas de concepto hasta la exhaustión, puedo decirlo, para que al final de 2014, inicios de 2015, hemos llegado al mercado precisamente con una solución o varias soluciones, en este caso, pues, precisamente muy bien concretadas, muy bien realistas y con una precisión fuera de lo normal. Así que hemos creado y desarrollado, como ella ha comentado, pues soluciones para el monitoreo de las condiciones operacionales de máquinas eléctricas, aquí muy orientado a los trafos de potencia, a los trafos de distribución. También tenemos soluciones para motores, para bombas, y también aquí estoy incluyendo precisamente pues, las soluciones que están para el monitoreo de la electrónica de potencia que puede estar acoplada a todas estas máquinas eléctricas. Los power converters, los inverters, aquí estoy hablando de una forma muy directa para las renovables, así como los variadores de frecuencia y los soft starters para los motores. Hay un conjunto de problemas hoy en día que está muy asociado precisamente a las técnicas tradicionales. Suelen ser muy costosas y ineficientes porque están aportando un conjunto de informaciones que algunas de ellas incluso las podremos considerar que son falsos alarmes, lo que llamamos de falsos positivos, falsos negativos. Esto os obliga a mantener, lamentablemente, un largo número de fallos en vuestros activos eléctricos, de paradas no planeadas, tiempos de paradas altos, con elevados costes, así que al final sigáis teniendo pues, costes de mantenimiento demasiado altos en cuanto están expuestos a un riesgo que podremos hablar que es un riesgo humano, porque hay una necesidad de poner sensores por dentro o muy cerca de estos activos, así que hay un riesgo humano para que puedan desplazar hasta la área técnica o junto a un motor que está a una ubicación muy crítica, o un riesgo de propiedad, porque al final
todas estas técnicas tienen una necesidad de poner estos sensores por dentro de estas máquinas o muy cerca, como he comentado, así que tienen que abrirlo y poner un sensor por dentro. O sea, están precisamente violando lo que puedo aquí comentar como siendo una propiedad que no es de ellos, pero que es vuestra y que al final se queda violada por un sensor que estas técnicas necesitan tener sí o sí. Al final están manteniendo, lamentablemente, como he comentado ya, una eficiencia baja en vuestras decisiones y, por consecuencia, obviamente, también una eficiencia baja para lo que todos queremos en las acciones que resultan de ahí, sea los mantenimientos preventivos, sean las acciones correctivas ya junto a las máquinas. Entonces, para que podamos solventar este problema, Engine ha creado pues, un algoritmo matemático basado en métodos eléctricos determinísticos. Esto significa que llegamos a un diagnóstico de fallos muy preciso, muy concreto, sobre lo que se está pasando por dentro de estos activos. Para ello, este algoritmo matemático pues, necesita de datos para que pueda procesarlos. Los únicos datos que necesitamos exclusivamente están basados en las variables eléctricas. O sea, estamos sacando las mediciones de las corrientes y tensiones, las ponemos por dentro del algoritmo matemático, las va a procesar, va a calcular todos los parámetros internos de estas máquinas para llegar precisamente a este diagnóstico de fallos muy preciso que después pues, ponemos en una plataforma web, que es una opción que podréis utilizarla, podéis no utilizarla, podéis integrar precisamente estos datos en una plataforma ya existente o podéis trabajar los datos ya sobre una plataforma general de mantenimiento o ya con modelos de inteligencia artificial o machine learning. Tocando un poco en este tema de inteligencia artificial o machine learning, pues nuestras soluciones son determinísticas. Eso significa que los resultados que van a salir precisamente de este algoritmo no son porcentajes, no se basan en machine learning o inteligencia artificial. Eso significa que no estamos utilizando modelos teóricos, estamos utilizando modelos determinísticos. Podremos sí ser considerados como siendo pues, una empresa que da un conjunto de soluciones y de resultados que a partir de ahí podéis introducirlos en esos modelos teóricos de inteligencia artificial o machine learning. Otra información muy importante es que este algoritmo, para que pueda procesar esta información, no necesita de datos históricos. Estamos hablando de que nadie de Engine vos va a solicitar seguramente los últimos 6 meses o el último año de datos que podéis tener de estos activos específicamente. Nos da igual, perdonar el portiñol o el españolés, como lo quieren entender, pero no queremos este tipo de datos. La única cosa que necesitamos, por ejemplo, es en los trafos de potencia, la chapa de características y el esquema eléctrico unifilar, para que podamos aquí descubrir dónde están ubicados los ETs y BTs, donde vamos a sacar las mediciones de las variables eléctricas, o, en caso de los motores, la chapa de características solamente. Esto para que podamos configurar este modelo eléctrico, este algoritmo matemático, para que después pueda procesar estas informaciones por dentro y sacar precisamente los resultados que todos queremos. Así que no tenemos datos históricos, no los necesitamos, exclusivamente basados en variables eléctricas, corrientes y tensiones. Utilizando un algoritmo matemático determinístico, llegamos precisamente a datos y a resultados, también ellos muy precisos sobre el estado operacional, la condición operacional actual de vuestros activos. Hemos desarrollado soluciones, como he comentado, para motores eléctricos, desde que sean trifásicos, para generadores, para power converters. Aquí tenemos la electrónica de potencia que está acoplada precisamente a estas máquinas eléctricas, y para transformadores, sean ellos de potencia o de distribución. La principal distinción
entre el TCM, que es la solución para trafos de potencia, y la solución para trafos de distribución, lo que llamamos de LP-TCM, LP de Low Power, no es la capacidad, su potencia, su tipología, es precisamente la existencia o no de un cambiador de tomas que, en el caso de los trafos de potencia, es automático, tiene un cambio automático de posición del cambiador de tomas o, por otro lado, un trafo de distribución que tiene pues, el cambiador de tomas manual o fijo. Esta es la principal distinción que Engine hace entre estos dos trafos. Por otro lado, somos independientes al tipo de trafo que tengamos por delante. O sea, nos da igual que sea un trafo de potencia o de distribución, que sea un trafo producido por Siemens, ABB o Westinghouse, la tipología con un devanado, con dos devanados, con tres, o sea, la tipología y las marcas no nos interesan, porque al final tenemos un algoritmo que es determinístico y que está solamente y exclusivamente basado precisamente en la adquisición de las variables eléctricas. La descripción general que podamos dar a nuestras soluciones es que todas ellas van a permitir un monitoreo online y en tiempo real. Esto significa que tenemos esta capacidad de pues, ofertar a vosotros un filme completo que va desde una muy sencilla, muy pequeña degradación. Estamos analizando su evolución y cómo estamos analizando su evolución de esa degradación, vamos a conseguir detectar precisamente pues, los fallos muy incipientes, muy pequeños que pueden existir. A partir de este momento, la película continúa porque seguimos analizando y evaluando y monitorizando precisamente la evolución del nivel de severidad de los fallos que han sido detectados. Al final vais a tener pues, una película completa desde una muy pequeña degradación hasta pues, un análisis del nivel de severidad de los fallos ya detectados. Para ello, contamos con una técnica por completo no invasiva, por contradicción, por oposición a las técnicas tradicionales, no necesitamos de poner ningún sensor dentro de estas máquinas. En el caso de los trafos, por ejemplo, vamos al lado del secundario, sacar las corrientes y tensiones a los CTs y BTs ya existentes. En el caso de los motores, pues al cuadro eléctrico que está alimentando estos motores o estas bombas. Esto significa que no tenemos una necesidad de estar lado a lado con el activo, no nos interesa dónde está ubicado, solamente tenemos que pues, tener acceso a la sala eléctrica, donde están precisamente estos secundarios de los trafos o los cuadros eléctricos de los motores y bombas. ¿Cómo estamos? Precisamente a utilizar las variables eléctricas. Somos agnósticos a marcas. Esto significa que son soluciones que son aplicables a todo el tipo de máquinas eléctricas desde que sean trifásicas. Tres fases es lo que necesitamos. Eso, como ya he comentado, puede ser pues, un motor de WEG, un motor de Siemens, un motor de FASEC, puede ser un trafo de potencia de ABB, Siemens, Westinghouse, como lo queráis, nos da exactamente igual. Son soluciones que no tienen límites ni al nivel de tipología ni al nivel de la potencia que estamos aquí considerando. Es un algoritmo inteligente porque está con un análisis en el caso de los trafos de potencia a cada 3 segundos. Esto significa que empiezo con la chapa de características y con un análisis del esquema eléctrico unifilar, saco las mediciones de las corrientes y tensiones, las repaso por dentro del algoritmo matemático que las va a procesar. Va a llegar a un resultado. Este primer resultado es una comparación que va a ser directamente con la chapa de características. O sea, tengo una chapa de características que me dice cuál es la condición teórica ideal de un trafo de potencia y de otro lado tengo un resultado que me ha salido del algoritmo matemático. Lo que va a hacer el algoritmo es hacer una comparación directa entre lo que tengo hoy y lo que debería tener pues, en su día de fabricación. El proceso se repite una otra vez y voy a sacar de nuevo
corrientes y tensiones, las proceso internamente y voy a llegar a un segundo relatorio, a un segundo reporte. Este segundo reporte ya no va a tener como comparación la chapa de características. ¿Por qué? Porque ya tengo un reporte muy más actual, el primero. Así que la comparación es hecha con el primero. Este proceso se repite siempre. Significa que las comparaciones son hechas exactamente con el reporte anterior. El segundo con el primero, el tercero con el segundo, el cuarto con el tercero, el quinto con el cuarto y así por delante. Eso significa que el algoritmo tiene una capacidad de autoaprendizaje de las condiciones actuales en las cuales están estos activos. Por muy directas comparaciones directamente con el reporte inmediatamente anterior. Todas estas informaciones tienen el objetivo final de que podamos aquí incrementar los años de vida útil de vuestros activos, porque estáis detectando degradaciones, podáis precisamente a través de esos análisis de degradaciones y de fallos muy incipientes ya proyectar y planificar y planear vuestros mantenimientos preventivos o mismo correctivos, ¿okay? Siempre con una reducción de tiempo, porque al final ya sabéis que tienes una sencilla degradación y que podéis pues, planear pues, una parada cuando sea en tiempos que no sean críticos para el proceso productivo. Todo esto también ayudará al final pues, a retrasar al máximo las mayores inversiones que necesitáis tener, reduciendo pues, redundancias, reduciendo también tiempos de mantenimientos, pues incrementando la vida útil de vuestros activos, estás reduciendo obviamente pues, y retrasando las mayores inversiones. Mismo que necesitáis tener una inversión, tenéis más que tiempo suficiente para preparar esa misma inversión, para negociarla, para esperar, pues un trafo de potencia puede salir dentro de un año, como plazo de suministro, un año y medio, así que tenéis más que tiempo para ya preparar precisamente esa inversión, preparar el negocio y cuando llegue el nuevo activo, pues la transición entre uno y otro será muy calma, muy suave, sin ningún paro no planeado del proceso productivo y activo. Entonces, nos centrando un poco más por dentro de la solución de los trafos de potencia, aquellos que, como os he comentado, tienen un cambiador de tomas automático, lo que estamos haciendo precisamente es sacar las mediciones en los CTs y BTs ya existentes. Así que necesitamos irnos al lado del primario y al lado del secundario, sacar esas informaciones pues, a los CTs y BTs ya existentes, una vez más, corrientes y tensiones, primario y secundario, las vamos a procesar de forma local. Estamos, en este caso, para esta solución de los trafos de potencia, haciendo un procesamiento interno dentro de un CPU local que se instala localmente. Es un CPU que os puedo comentar que es de National Instruments, con una capacidad muy grande de recibir la información, procesarla y enviarla directamente para un servidor donde puede estar ubicado precisamente una plataforma de monitoreo que va a recibir esos datos y que los va a poner visibles para quien los quiera consultar, para analizar y hacer sus análisis de tendencias y de crecimientos de degradaciones o de fallos. Lo que estamos en este caso a sacar son las corrientes y tensiones, pero no con valores normales RMS. Estamos aquí teniendo una alta frecuencia de muestreo. Estamos adquiriendo 25.000 puntos por segundo, o sea, 25 kHz por segundo, que las necesitamos sincronizadas y digitalizadas por fase. Al final estamos reconstruyendo toda la onda eléctrica. Eso es lo que queremos. Estos 25.000 puntos son precisamente para que podamos reconstruir toda la onda eléctrica de este trafo. Necesitamos después de 2 segundos para su procesamiento interno. Eso significa que a cada 3 segundos vas a tener 3 tipos de proceso por completo distintos. O sea, vas a tener 1 segundo para adquisición de datos a 25.000 puntos, 2 segundos de procesamiento dentro
del algoritmo. Así que al final de 3 segundos tenéis resultados del estado actual por comparación a los 3 segundos inmediatamente anteriores. Lo que estamos poniendo en este procesamiento nada más es lo que, pues, la capacidad de, al reconstruir toda la onda eléctrica, de calcular todos los parámetros internos de estas máquinas. Estamos poniendo online, pues, un conjunto de testes que de forma tradicional se hacen offline. Como ejemplo, aquí tenemos el análisis de la corriente de magnetización, la inductancia de cortos, la relación de transformación del trafo y la impedancia dinámica del cambiador de tomas. Todos estos son testes tradicionales offline que se hacen desconectando el trafo de potencia, pues pagando individualmente estos testes, y nosotros estamos teniendo la capacidad precisamente de poner online en tiempo real y utilizando, como he comentado ya, una técnica por completo no invasiva, porque al final estamos solamente con acceso a la sala eléctrica donde está el secundario del trafo de potencia para sacar las mediciones que necesitamos. Al final estamos utilizando los mismos testes que están en normas como SEGRI y IEC, o sea, un conjunto de normas que estamos utilizando para poner online precisamente y tener esta capacidad de daros a cada 3 segundos esta película, este filme, para que vosotros podáis mirar pues, evoluciones, degradaciones y análisis un poco más técnicas si las queréis hacer. El objetivo que es precisamente llegar aquí, o sea, estamos a detectar degradaciones y fallos muy incipientes que pueden existir en los 3 principales elementos de un trafo de potencia. Para eso, tenemos la capacidad de vos pues, informar, indicar dónde está ubicado esta degradación o este fallo. O sea, vos vamos a decir muy claramente si la degradación o el fallo está ubicado en el núcleo, si es un problema de devanados o si es un problema de cambiador de tomas. Incluso estamos añadiendo y poniendo por encima también en qué fase se está registrando esta degradación o este fallo incipiente. O sea, tenéis una película online y en tiempo real, estáis sabiendo que tenéis una degradación, estáis analizando su evolución, pero estáis también sabiendo dónde está ubicado. Así que, si tenéis que hacer un mantenimiento preventivo o ya correctivo, sabéis exactamente dónde actuar, cuál es el elemento que tiene estos problemas, para que vosotros podréis pues, reducir al máximo los tiempos de parada que pueden llegar, pues en Europa pueden llegar a 50.000 euros por día si estamos considerando, por ejemplo, un trafo de potencia de 50 MVA, y eso es muy, muy significativo. Esto significa incluso que estas paradas, estas aberturas de los trafos para que tradicionalmente se pueden hacer los testes eléctricos offline, se dejen de hacer, porque solamente lo vamos a hacer cuando tengamos la seguridad de que está en el timing correcto para que lo podamos hacer. O sea, muy preciso esta información sobre la degradación y su evolución, como también su ubicación y en qué fase se encuentra. Aquí lo que estamos al final haciendo un monitoreo es la capacidad precisamente de tener estas informaciones que representan prácticamente 80% de todos los problemas que pueden salir en los trafos de potencia. Esto significa que al final estamos sacando solamente de fuera el análisis química, porque estamos teniendo un abordaje, un enfoque eléctrico, así que deberáis seguir con vuestros análisis en laboratorio de los acetes, que las hacéis a cada año, año y medio, que sea, pero si consideráis que tenéis ya en vuestras manos un sistema online y en tiempo real como el de Engine, lo podáis complementar con las informaciones que pueden salir de estas análisis químicas, sobre todo el análisis de la degradación de papel, por ejemplo. Porque nosotros, claro que no tenemos esa capacidad de evaluar la degradación de papel porque no estamos haciendo una análisis química, pero eléctrica. Si miráis
a pesar de todo, estamos con prácticamente 80% de lo que se está pasando por dentro de un trafo de potencia. Si estáis añadiendo el núcleo, cambiador de tomas y los devanados, estamos solamente nos quedando de fuera con los bushings, las travesías, precisamente, y con pues, el análisis de aceite que yo he comentado ya. Una pequeñita pasaje por el software, solamente para que podáis tener un poco la idea que hemos desarrollado estas soluciones para que la información vos pueda llegar en tiempo real y de forma útil. Esto significa que hemos desarrollado dos tipos de camadas, de plataformas de información. Una más orientada para técnicos especializados, donde vas a tener un conjunto de gráficos con las representaciones de las corrientes de excitación, de la carga del trafo, de las distorsiones armónicas, de los desequilibrios entre corrientes y tensiones en las fases, pues las mediciones de corrientes y tensiones del lado de primario y secundario, pues un análisis también de la transición del cambiador de tomas, donde podáis mirar precisamente transitorios que puedan existir y podrás mirar exactamente dónde se ubica y dónde está ubicado en este preciso momento el cambiador de tomas, el número de operaciones, así como analizar, como he comentado, gráficamente ese cambio entre tomas, para que podrás mirar si pues este cambio se está haciendo bien o mal y que así podrás mirar si tenéis algún problema ya en el cambiador de tomas. Por otro lado, tenemos pues un conjunto de sistemas semafóricos. Estamos utilizando luces de tráfico, que en este caso estoy muy orientadas para el normal verde, amarillo y rojo, para que puedas tener pues, un conjunto de personas que, siendo no especializadas, van a tener una muy clara noción y visualización de si algo se está pasando. Aquí, por ejemplo, aquí tenéis una simetría evidente, muy clara y con algún nivel de seguridad ya elevado en los devanados y que se está localizando en la fase A. Si fuera en la fase B, lo tendríamos aquí en el medio, esta resistencia. Si fuera en la fase C, pues lo tendríamos a la derecha. Esto es exactamente igual con el núcleo y con el cambiador de tomas. Esto significa que un técnico no especializado muy fácil puede interpretar y pues avalar con vosotros y vos alertar que estáis teniendo un problema, en este caso en el núcleo, en la fase A. Registra también que el sistema está preparado para el envío inmediato de alarmas para vuestros smartphones o para vuestros ordenadores. Así que con el envío de un SMS o con el envío de un email, vais a recibir las alertas en vuestros devices, en vuestros instrumentos electrónicos que podéis tener. A través de un smartphone o de un ordenador podéis después pues, entrar dentro de esta plataforma web para que podrás mirar con un poco más de calma y hacer un análisis sobre exactamente lo que se está pasando, qué tipo de alerta han recibido, a qué se debe y a qué tipo de acción o de decisión vosotros vais a tener. Esto es precisamente para que podrán tener la capacidad de online y en tiempo real recibir las alarmas y verificar pues, qué hacer y cuándo hacerlo. Trafos de distribución. La distinción, como he comentado, entre los trafos de potencia y los trafos de distribución es el cambiador de tomas. En este caso, en los trafos de distribución, el cambiador de tomas es manual o fijo. Está en la misma posición. Y como está en la misma posición, es un elemento que no voy a tenerlo en cuenta. Esa es la razón por la cual, al final, no estamos ya haciendo una medición de las tensiones. No tengo el cambiador de tomas, no necesito de tensiones. Así que solamente estoy sacando las mediciones de las corrientes, del lado de media y del lado de baja, utilizando como también en los trafos de potencia transducers, aquí ellos están, o sea, ni tampoco estamos entrando en vuestro circuito eléctrico. Este se queda precisamente asegurado. Solamente necesitamos de poner
estos transducers alrededor de los cables, sacar las mediciones. Estos transducers, estos sensores tienen precisamente una precisión de 0,5 o algunas calibraciones que estamos haciendo nos están dando incluso 0,3. Un alto grado de precisión. En este caso estamos sacando estas mediciones de las corrientes, reconstruyendo la onda eléctrica una otra vez, pero con 20.000 puntos, sincronizado y digitalizado. O sea, estamos bajando un poco aquí pues el nivel de muestreo que necesitamos. La infraestructura también es un poco distinta. Por comparación a los trafos de potencia que teníamos un procesamiento local a través de un CPU de National Instruments que nos daba pues, un procesamiento en 2 segundos. Aquí estamos adquiriendo esto y recibiendo en una placa de adquisición que las va a sincronizar, digitalizar, pues condensar y enviar a través de una gateway para un servidor. También, tal y cual como en los trafos de potencia, esto se puede estar ubicado en un servidor, en una cloud, donde ahí vosotros lo queráis. Puede ser de Engine, puede ser de Tecnosis, puede ser vuestro. Igual, lo que necesitamos es un servidor donde el algoritmo puede estar ubicado para que pueda procesar la información y así llegar a este análisis de las degradaciones y la detección de fallos muy incipientes. Lo que estamos aquí también poniendo es la electrónica de potencia. Esto es un ejemplo muy popular en la parte solar, obviamente, donde tenemos una capacidad de al mismo tiempo estar haciendo monitoreo en los trafos de distribución, así como en los inverters que están. O sea, como os he comentado, también la electrónica de potencia que puede estar acoplada a vuestros activos eléctricos, nosotros tenemos esa capacidad de hacer un monitoreo. Solamente estamos sacando en el medio, entre uno y otro, considerando el inverter como una alimentación, precisamente. Data Acquisition, o sea, aquí estamos en una placa de adquisición, gateway y servidor. Como estamos con esa infraestructura, tenemos un retraso por comparación a los trafos de potencia. Como os he comentado ya, estamos solamente ya sacando 20.000 puntos, 20 kHz, pero los tiempos y los intervalos para que tengamos los resultados se añaden, se pasan de 3 segundos, como lo tenemos en los trafos de potencia, para 5 minutos aquí en los trafos de distribución. Todo esto es configurable, obviamente. Si vosotros no necesitáis a cada 5 minutos, pero solamente vais a querer, por ejemplo, 5 o 6 mediciones o resultados por día, así lo podremos configurar. Eso va a depender mucho, claro, de la capacidad del servidor, de la presión que se pueda o no establecer sobre las comunicaciones. Aquí os puedo comentar que tanto en los trafos de potencia cuanto en los trafos de distribución, una muy sencilla tarjeta 3G es más que suficiente, pero si queréis pues, configurarlo con un poco más de espacio, no hay ningún problema, es configurable. Lo que estamos en este caso de los trafos de distribución analizando es muy importante, es la corriente de excitación. O sea, es haciendo esta comparación de la corriente de excitación con los desequilibrios, la distribución armónica, con el factor de carga, pues tenemos aquí un conjunto de modelos matemáticos que se ponen por dentro para el cálculo de los parámetros internos. En este preciso caso, aquí tenéis una idea, pues los CTs aquí, por ejemplo, transducers, como os he comentado, y aquí, pues, una idea también de la placa de adquisición de datos y de comunicaciones. Todo esto, precisamente, en la sala eléctrica. No tenemos, como os he comentado, de estar al lado del trafo. Solamente queremos tener acceso a los cables de las corrientes para que podamos sacarlo a través de los transducers. Lo que estamos aquí, y en este caso de los trafos de distribución analizando, es en la misma que los trafos de potencia, una degradación que puede existir. Estamos analizando su evolución. Como estamos analizando su evolución, estamos a detectar fallos muy incipientes y a partir de este momento, pues un análisis de nivel de seguridad. Pero en este caso estamos solamente detectando si tenéis un problema en el núcleo o en los devanados.
Este sistema, porque no está utilizando las tensiones, ya no tiene la capacidad de vos decir claramente dónde está ubicado. O sea, es casi como una situación de on o off. O tenéis un problema, on, o no tenéis un problema, off. Eso significa que al final vais a tener una real indicación de la condición interna de los circuitos eléctricos y magnéticos de vuestros trafos de distribución, donde estáis recibiendo el análisis de la degradación y su evolución y del nivel de estabilidad, pero la ubicación ya no os podemos aportar esa información porque no tenemos las tensiones como lo teníamos en los trafos de potencia. Estamos utilizando también, obviamente aquí, pues una luces semafóricas para hacerlo. Y aquí las dos camadas que comentaba también en los trafos de potencia. Exactamente igual, tenéis prácticamente unas 23 variables que podáis poner en gráficos. Aquí tienes, por ejemplo, una reconstrucción de toda la onda eléctrica. El vector de Park, aquí lo tenéis, un espectro. Nunca estará así tan redondo como está, porque no hay trafos de distribución perfectos, ni de potencia, ni máquinas perfectas, punto. Así que nunca va a salir un círculo tan perfecto como esto. Va a estar algo como un hexágono, un pentágono, como sea. Y cuando tenéis pues, este análisis, cuando tenéis pues, una figura que tiene una deformación, ahí sí vas a tener un problema. Solamente con un análisis muy rápido, muy instantánea a esta figura, si se queda esticada, orientada para la izquierda, centro o derecha, ya nos da una información muy concreta sobre cuál es el problema que podéis estar teniendo. Así como también las distribuciones armónicas en las tres fases que la podéis tener. Y lo podéis poner por gráficos de intervalos de tiempo. Exactamente igual a los trafos de potencia, podéis aquí sacar los últimos 6 meses, por ejemplo, y mirar pues, la tendencia que estás registrando. Aquí tenemos el factor de estabilidad, que al final es el valor más importante que vas a recibir de estos sistemas. Un factor de estabilidad que os va a indicar pues, la tendencia que estáis teniendo en las degradaciones o en los fallos. Así como podéis añadir aquí las 20 y algo variables que os he comentado. Distribución armónica, corrientes de excitación, pues factores de carga, pues todo un conjunto de reportes y de estadísticas que podrás poner pues, en el mismo gráfico para que podrás mirar pues, esta evolución que podéis tener y así tomar vuestras decisiones en tiempo útil con el mínimo de coste posible. Los principales beneficios de estas soluciones, una vez más, es que son muy accesibles. Estamos hablando de un sistema online, una vez más, donde el acceso a los datos y a los resultados puede ser hecho cuando quieran y donde estén, a través de un smartphone, a través de un ordenador, como he comentado, para allá de que estaréis recibiendo las alarmas a través de los mismos. O sea, podéis estar en un domingo en casa muy más descansados porque al final podéis tener acceso a cómo están vuestros activos. Ningún problema, basta pues, entrar en la plataforma web. Pero el más importante, claro que es la precisión. No tenemos ningún falso positivo ni ningún falso negativo. Eso significa que no hay falsos alarmas con esta solución de Inching. Porque, mirad, estamos utilizando la fuente de información más precisa y más sensible en todo el mundo. Variables eléctricas. Pues, corrientes y tensiones, las estamos sacando. Y aún por encima estamos poniendo un algoritmo matemático. Eso significa que no estamos abriendo el espacio para que puedan existir malas interpretaciones, errores humanos, subjetividades en los resultados. Esto es puramente matemático basado en pues, análisis de variables eléctricas. Así que la precisión es 100%. Y sencillo, simples, tanto por su carácter no invasivo. No estamos poniendo en riesgo vuestra propiedad, no necesitamos de poner ningún sensor por dentro. Muy sencilla instalación. Estamos, por ejemplo, trabajando con AuSnet en Australia. A mí me gusta Australia, obviamente, pero hacer un viaje
de 20 y algo horas cada vez que tenemos que ir a Australia a hacer una instalación, pues no hace sentido. Estos son pues, sistemas que se pueden instalar por vuestra propia equipa. Un muy pequeño entrenamiento inicial y a partir de ese momento podréis hacerlo ahí vosotros. Es lo que Ausnet está haciendo. Esto significa que hay un carácter de escalabilidad de estas soluciones dentro de vuestras empresas sin ningún problema. Y es un sistema también pues, muy user-friendly, muy fácil de interpretar, de analizar, que no necesita de técnicos especializados, pero que tiene información técnica si lo queréis. Eso es una buena característica. Lo que queremos es ayudaros a tener una reducción drástica en vuestros costes de mantenimiento, pues van a ser muy más objetivos en vuestras decisiones, así que las acciones también serán muy más objetivas. Con esto podráis reducir vuestras paradas no planeadas, obviamente, y los tiempos de parada. Es por completo distinto que, en primer lugar, no voy a abrir el trafo de potencia porque la degradación no ha llegado a un nivel de severidad que me pueda justificarlo. No olvidaros que, por ejemplo, una abertura fuera de tiempo de un trafo de potencia puede salir a 40.000 euros. Así que no voy a abrirlo. ¿Para qué? Estoy analizando su evolución, su degradación. Voy solamente a abrir pues, ese trafo de potencia para hacer un mantenimiento correctivo o preventivo en los timings correctos. Estoy ahorrando costes. Y por otro lado, puedo hacerlo en pues, un tiempo donde pueda no afectar directamente mi producción. Como ya he comentado, una empresa eléctrica puede tener pues, un coste de paro por trafo diario de 50.000 euros si estamos considerando, como he comentado, un trafo de potencia de 50 MVA. Y esto significa que también estamos reduciendo aquí los tiempos de parada, lo que significa que estamos ahorrando aquí costes bastante importantes. Lo que queremos es que podréis incrementar la eficiencia porque al final pues la información que estáis recibiendo es una información precisa, segura, que vosotros podáis confiar para que podrás así decidir qué hacer. Varios modelos de negocio, pues son 3 opciones, no 3 obligaciones. Aquí lo que queremos dar son precisamente soluciones y no problemas. Así que tenemos, por ejemplo, aquí 3 que hemos pensado y que estamos en este momento utilizando. Los Permanent Online Systems, esto significa que al final es una venta standalone, o sea, una venta muy directa de transferencia completa de propiedad de hardware y software para vosotros. Y estos sistemas sí quedan en vuestra propiedad, con vuestro monitoreo. Y aquí solamente estaremos aquí de nuestro lado esperando una llamada vuestra para alguna duda que podrás tener, punto. O podréis tener aquí una otra solución, lo que llamamos Solution as a Service. Al final es un modelo SaaS con costes mensuales por dentro de un contrato de 3 años, renovable al final de los 3 años, entrando muy directamente en OPEX o CAPEX, podremos incluso poner las mensualidades todas de una única vez, pero aquí la idea es que es un renting. La propiedad se queda de engine, de hardware y software, y vosotros estáis alquilando precisamente ese hardware y ese software durante los 3 años. Si queréis, pues poner dentro de este contrato de Solution as a Service el expertise, el apoyo incondicional de Engine 24/24, 7/7, haciendo con vosotros el monitoreo, pues este expertise lo ponemos encima y lo llamamos de Monitoring as a Service. Al final es la misma cosa que el Solution as a Service, pero con el expertise de Engine por el medio, dando todo el apoyo necesario 24/24, 7/7. Y aquí un poco, pues las referencias que en este momento tenemos, un poco por todo el mundo, y un poco por todo el tipo de sectores de negocio. Si lo miráis aquí con un poco más de atención, tenemos aquí las Electrical Utilities, desde una muy tradicional Terna, UK Power Networks, una CLP en Hong Kong, una Ausnet, como he comentado, Enel y Iberdrola, y ya lo conocéis seguramente, una DEWA en Dubái. Como tenemos aquí las renovables, pues Iberowind y John Lane UK, solar, petroquímicas como Galp o Naturgy,
antiguamente gas natural fenosa o el líquido, pasta y papel. Aquí tenéis un conjunto de ellas, pues un conjunto de algunas empresas con las cuales estamos trabajando. Aguas, estamos en canal de Isabel II, estamos en Grupo SOES, cementos, estamos aquí haciendo un monitoreo de motores en Votorantín, una de las mayores fábricas de cementos en el mundo, y estamos haciendo un monitoreo de los motores que están en Marfil. Pues, en realidad, esto es aplicable a todo el tipo de sectores de negocio donde puede existir pues, una máquina eléctrica que nosotros podamos hacer un monitoreo. En resumen, exclusivamente basado en variables eléctricas, utilizando un algoritmo matemático determinístico, llegamos a resultados muy precisos sobre degradaciones o fallos muy incipientes, permitiendo pues, incluso identificar dónde están ubicados esas degradaciones y esos fallos, utilizando una técnica por completo no invasiva, porque no necesitamos de poner ningún sensor por dentro de vuestros activos. Es un poco lo que hacemos, pues es un poco de Ingin. Y señores y señoras, alguna duda que podáis tener, pues estoy a vuestra disposición a partir de este preciso momento. Gracias. Ok, gracias Walter por tu exposición. Bueno, si tenéis alguna pregunta, podéis hacerlo desactivando vuestro audio y haciéndola de palabra, o si queréis por el chat, como prefiráis. Creo que lo has dejado todo muy claro, Walter. No, siempre hay tiempo después, más tarde, para enviar un email o entrar en contacto con vosotros con las dudas que puedan tener. Aquí, por cierto, sí, aquí hay una pregunta. Julio, ¿requieres tener cierto tiempo monitoreando el equipo para crear histórico y que el software te dé un diagnóstico, o recién instalas este sistema ya te da un diagnóstico del equipo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Podemos construir el dato histórico casi de forma inmediata. Vamos a imaginar un motor. Como ejemplo más simples, y después os voy a comentar el tráfico de potencia. Un motor como máximo, casi que en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que puede ser necesario para llegar cerca del motor, sacar la información, porque solamente necesito en los motores de 10 segundos consecutivos de adquisición de datos. En los motores, que no estamos aquí hablando, podemos después más tarde arreglar una otra reunión para los motores. En los motores, 10 segundos consecutivos, ya tengo lo que es necesario para dar de forma inmediata lo que se está pasando en ese motor. ¿Vale? Tráficos de potencia, un poco más complicado. ¿Y cuál es la complicación que está aquí por dentro? Es el cambiador de tomas. O sea, yo puedo en prácticamente un par de horas ya saber cómo está funcionando el tráfico de potencia. Pero hay también un elemento que tengo que considerarlo y necesito un poco más de tiempo, que es el cambiador de tomas. ¿Y por qué? Porque tenemos los días útiles y tenemos los fines, tenemos los feriados, tenemos las vacaciones. Esto significa que necesito de tener pues, una ronda completa del cambiador de tomas por todos estos tipos de distintos timings y de presiones sobre el tráfico de potencia, o en este caso de una industria, para que tenga una idea de cuál es el comportamiento normal de este cambiador de tomas. Y esto me puede obligar a tener un ciclo completo, pero podemos ponerlo que 3 semanas, en 3 semanas puedo ya tener pues, una visión muy completa, 3-4 semanas, una visión muy completa de lo que se está pasando en el tráfico de potencia. Pero con un par de horas ya puedo decir mucha cosa, pero mucha cosa sobre el núcleo y los devanados. ¿Okay?
La instalación es muy rápida. Estamos hablando en trazos de potencia entre media hora, por ahí, media hora a una hora, ¿ok? Y ya está, y ya está. Pues sencilla instalación, simple instalación, y los resultados pues siguen saliendo a partir del primer momento. Así que a partir del primer resultado que el algoritmo va a tener y procesar, ya vamos a tener información muy precisa. Pero si quieres 100% de la información, en los trafos de potencia, yo te puedo recomendar 3 semanas, 4 semanas. Motores y trafos de distribución, pues prácticamente inmediato. Ok. Tenemos una segunda pregunta de Miguel Torres que dice, ¿este monitoreo se puede complementar con los análisis de DGA o físico-químicos? ¿De qué manera? Sí, sí. Precisamente, vamos a ver, tenéis de forma casi obligatoria, está en las normas, yo puedo decirlo, en SIGRE, en IEE, como he comentado, que nos dice muy claramente que deberemos tener pues, un análisis de acetes laboratorial a cada año, año y medio. ¿Esto por qué? Porque estás analizando los gases que se están formando por degradaciones y fallos que se han registrado. El problema es que la reacción, y hasta que puedan tener un gas en vuestros acetes, puede tardar bastante tiempo. Yo, por costumbre, puedo decir que vamos a imaginar que queremos hacer un monitoreo en nuestro propio corazón, ¿ok? Entonces, vale, el objetivo, el test de piloto, puedo decirlo, es un monitoreo en nuestro corazón. Tenéis los DGAs que al final van a mirar la calidad y lo que se está pasando y las contaminaciones en vuestra sangre. O sea, los gases a partir del sangre están registrando algún problema que se puede estar verificando en el corazón. Las soluciones de imaging te están monitoreando las arritmias, los batimentos cardíacos. Eso significa que nuestras soluciones serán muy más rápidas, pero muy, muy más rápidas a detectar pequeñitos problemas que pueden existir en los batimentos cardíacos, porque si lo imaginas, hasta que un DGA pueda detectar un fallo, un gas, ya todo el trafo puede estar contaminado. O sea, para que llegue a los niveles en que pueda detectarlo, ya puede ser muy tarde. Pero es muy importante que podrás complementar esta información de imaging, que es un abordaje por completo distinta de los gases, de los DGAs, que podés complementar esas informaciones de imaging con un análisis química por la parte de la degradación de papel sobre todo. Y ahí sí, podéis tener las dos y con las dos tenéis 100% del tráfico de potencia en el monitoreo, que podéis ponerlo en una misma plataforma de monitoreo, sin ningún problema. Sea un DGA online, pero, a ver, yo siempre considero que el DGA online es una redundancia, es una duplicación de una técnica que tenéis que hacerlo al final del año en laboratorio. O sea, perdonad, yo no estoy atacando los DGAs, lo que estoy online, lo que estoy diciendo es, ¿por qué tener un DGA online si al final, para comprobarlo, lo que dice el DGA online, tenéis que ir al laboratorio? Y al final de año, sí o sí, tenéis que tener pues, un análisis laboratorial. Lo que podéis poner es en la misma plataforma, trabajando precisamente los datos que vienen de imaging, que es una abordaje eléctrica, muy más sencilla, rápida, muy más temprana en la detección y rápida en la detección de degradaciones y fallos. Y de otro lado, pues los datos de los DGAs que te pueden venir a cada año, año y medio, de análisis de degradación y así tener pues 100% en monitoreo. Pues será solamente una cuestión de integración de estos dos datos en una misma plataforma. Como he comentado en el inicio de la presentación, pues nuestros datos se pueden integrar fácil en cualquier plataforma existente, incluso en un Scala, no hay ningún problema. O sea, podemos dar los datos en forma cruda para que vosotros podáis trabajarlos y que pueda servir como la construcción de datos históricos. Ahí sí, con estos datos de imaging podráis construir vuestros datos históricos de forma precisa, concreta, para que más tarde podráis trabajarlos
en inteligencia artificial y machine learning. Y a partir de ese momento, pues podéis construir vuestros forecasts, vuestras predicciones. Pero pensarlo, voy a tener una inteligencia artificial basada en datos históricos, de DGAs, por ejemplo, que es muy normal, cuando todos sabemos que los DGAs también tienen un conjunto muy largo de falsos positivos y falsos negativos. O sea, estoy impactando precisamente mi previsión porque estoy basando la misma en datos que no son precisos. Por otro lado, si estáis pensando en poner una inteligencia artificial o machine learning trabajando esos datos que vienen de Engine, con la precisión 100%, pues sí, aquí podréis tener pues, también un modelo de inteligencia artificial o machine learning muy más concreto, muy más preciso, muy más fidedigno al nivel de información que os pueda aportar. Pero podréis reunir en la misma plataforma varios tipos de técnicas. Ok, creo que hay alguna pregunta más. ¿Por qué el programa no toma en cuenta la señal de voltaje como referencia? Como referencia, supongo que quiere decir para detectar fallos para el caso de transformadores. Aquí nosotros estamos sacando las corrientes y tensiones en los trafos de potencia, así que estamos teniendo en cuenta todo eso. Los trafos de distribución no. Y la única distinción y la razón por la cual lo hacemos son dos. Primero, los trafos de distribución tienen el cambiador de tomas manual o fijo, estará siempre en la misma posición, así que no tenemos movimiento, es que no tenemos transitorios. No influye este elemento en el bueno o malo estado del trafo de distribución. Por otro lado, es posible, porque técnicamente es muy fácil poner un sistema que está orientado para el trafo de potencia en un trafo de distribución. Ningún problema. Pero ahí me vais a preguntar, pero estoy pagando más por el sistema que el propio trafo de distribución. O sea, hay aquí también un ajuste de nuestra parte al coste de adquisición, que es por costumbre bajo de los trafos de distribución, por comparación a los trafos de potencia, obviamente. Así que hemos reducido la complejidad y los cálculos para que podamos tener pues, una solución adecuada al coste de adquisición de los trafos de distribución y también a este elemento que os he comentado que no tenemos en cuenta el cambio de tomas. Así que el cambio de tomas es la principal razón por la cual estamos solamente yendo a las corrientes cuando estamos hablando de ellos. Ok, gracias Walter. ¿Qué porcentaje de confiabilidad tienen los diagnósticos? 100%. 100%. Os comento esto porque hasta hoy no tenemos ningún falso alarme, ni ningún falso positivo, ni ningún falso negativo. Os puedo comentar una historia sin ningún problema. No es una historia confidencial, es solamente una historia que solamente la contamos de una forma más íntima, puedo decirlo. Pero aquí, a pesar de que tenemos aquí varias personas aquí en la reunión, es una forma un poco íntima porque estamos hablando específicamente en esta técnica. Nuestra historia ha empezado en 2014 y ha empezado precisamente con una prueba piloto que hemos hecho en EDP, por varias razones. Una de ellas es porque es la eléctrica de Portugal, una DSO que tenía por costumbre los DGAs online. O sea, su técnica tradicional, convencional, para allá de los testes offline eléctricos, eran los DGAs online. Muy caros, pues si estáis comentando de 9 gases o de 5 o de 7, pues un coste increíble. Y ellos pues, han mirado nuestras soluciones, las han considerado muy, muy interesantes y su propuesta ha sido, mira, tienes aquí por delante un trafo de potencia donde tenemos ya instalado un DGA online. Lo que queremos es que vosotros, Engine, podráis poner aquí lado a lado con el DGA online vuestro sistema. Y así lo hemos hecho. Así hemos instalado este sistema en ese trafo de potencia
estaban trabajando los dos, el DGA online y el de Inching. En su tiempo, una alarma ha salido del DGA. ¿Okay? Esto es una historia verídica que le podéis comprobar con EDP, ningún problema. El DGA en su tiempo ha dado una alarma. Nuestro se ha quedado pues, callado, en silencio. Sus procesamientos estamos diciendo que el tráfico estaba en buenas condiciones. Normal, una electrical utility, una DSO antigua, con tradición, con técnicas tradicionales, muy acostumbrada a ellas. Y por otro lado, pues una Inching aún muy inicial en sus soluciones, en su inicio. Estamos hablando, como os he comentado, a finales de 2014. Y la decisión de EDP ha sido, mira, voy a sacar el tráfico de potencia afuera, voy a desconectarlo y voy a enviarlo al fabricante. En este proceso ha perdido prácticamente unos 400.000 euros más transportes. Estamos hablando de alrededor de pues, 750.000 euros, algo por ahí. ¿Okay? ¿Qué ha sido? Pues ha sido un falso alarme. Un falso positivo dado por el DGA. Una muy sencilla y muy normal, lamentablemente, contaminación de óxido. Esto ha sido el origen más coherente de Inching. Eso significa que a partir de ese momento, pues EDP, que estaba teniendo una postura, una posición de colaboración, ha empezado a adquirir, pues así, ha pasado de colaborador a cliente y hoy en día EDP lo tenemos como nuestro inversor. O sea, pertenece al capital de Inching. Esto quiere decir, para que vosotros podáis mirar un poco la evolución de la credibilidad, la evolución de la confianza que EDP tiene en este momento en esas soluciones. Estamos acabando de instalar 38 que van a añadir a los ya existentes tráficos de potencia que tienen nuestros sistemas, pero en este momento estamos acabando la instalación de 38 sistemas para tráficos de potencia en EDP. Esto, la única cosa que puedo decir es que hasta hoy no tenemos falsos positivos ni falsos negativos. Y al día de mañana no me lo creo que vamos a tener también, pero nada nos indica que vamos sí querer tenerlos. Ok. ¿Cómo descarta el algoritmo todas las inestabilidades de la red o ruido originado por electrónica? Muy bien. Estamos aquí trabajando con un algoritmo pues, específico. Lo descarta porque está preparado para descartarlo. Estamos poniendo por encima de los normales algoritmos FIFT, estamos poniendo nuestro algoritmo, es nuestro algoritmo matemático. Y él tiene la capacidad de cómo está reconstruyendo la onda eléctrica, cómo está analizando las corrientes de excitación, cómo lo ponemos después por dentro del algoritmo matemático, está yendo precisamente a descartar esos ruidos que están siendo introducidos por los variadores de frecuencia, que por costumbre suelen dar problemas. Estamos considerando aquí los variadores de frecuencia, por ejemplo, como una alimentación. Tenéis en los motores 5 principales elementos que estamos monitoreando. Podemos detectar degradaciones e incluso identificar la ubicación de esos fallos en alimentación, estator, rotor, problemas de excentricidad y problemas mecánicos y problemas de carga. O sea, igual que en los tráficos de potencia, que vamos a deciros dónde está ubicado el problema, si está en el núcleo de vanados o cambio de tomas, en los motores tenemos también esa capacidad. Debemos decir muy claramente, tenéis un problema en la alimentación, estator, rotor, excentricidad o carga. Y es precisamente la alimentación donde yo pongo la electrónica de potencia. O sea, estoy considerando que la alimentación, ¿vale?, es mi electrónica de potencia. Al considerarla como alimentación, puedes saber exactamente si los problemas están viniendo de la alimentación, en este caso de los power converters o los variadores de frecuencia, y que no es un problema del motor. ¿Por qué? Porque estoy analizando estator, rotor, excentricidad y carga de un lado, y del otro lado tengo la alimentación. Y como estoy considerando que los power converters son la alimentación, muy fácil de separar
muy claramente dónde está el problema. Si es un problema que está viniendo desde el variador de frecuencia, si es un problema que está en el motor. Pero, una vez más, estamos poniendo por encima de los normales algoritmos FIFT, estamos poniendo pues, nuestros algoritmos muy más avanzados, que incluso si vosotros sois conocedores del Motor Current Signature Analysis, el MCSA tiene, por ejemplo, un conjunto muy gordo de problemas. Uno de ellos es que no permite una distinción entre problemas de carga y problemas que pueden venir precisamente de stator y rotor. Eso significa que nosotros incluso tenemos esa capacidad de, dentro del ruido, pues nos quedamos con el elemento principal, sacar de fuera todo lo que nos interesa y tenemos una análisis espectral por completo distinta. Está muy basada en el vector de Park, una extensión del vector de Park que estamos analizando. Así que podéis considerar que nuestra solución para motores, donde está también acoplado la monitorización de la electrónica de potencia, como he comentado, es aún muy más avanzada que el normal Motor Current Signature Analysis. Eso significa que estoy dejando de fuera ruidos que para el normal MCSA son ruidos. Para nosotros tenemos esa capacidad de saber exactamente si es un problema de stator, de rotor o de carga. Algo que MCSA no consigue. Incluso problemas de cavitación. Por increíble que pueda parecer, en este momento estamos detectando problemas de cavitación en una bomba que tiene a su lado un análisis de vibraciones. Y vosotros podéis decirme, pero análisis de vibraciones debería detectarlo más temprano que vosotros. No. La única cosa que análisis de vibraciones es más temprana que nosotros es en los rodamientos. Porque aquí, claro, estamos hablando solamente de parte mecánica. Es un problema 100% mecánico. Pero nosotros llegamos incluso a problemas de cavitación. Así que el algoritmo filtra problemas que pueden venir de las electrónicas de potencia, sean ellos power converters para los generadores, sean ellos inverters para los trafos de distribución. Porque estoy considerando estas electrónicas de potencia como alimentación al motor. Así que muy claramente puedo distinguir dónde está el problema. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿De cuántos puntos o equipos puedes estar haciendo análisis o diagnósticos a la vez? Eso depende de la arquitectura que podamos aquí imaginar. Siempre y cuando tenemos, por ejemplo, en la misma sala eléctrica varios motores, claro que aquí vamos a intentar maximizar lo que podamos al nivel de hardware, pero podemos dos al mismo tiempo, con el mismo hardware, ¿ok? Porque si consideráis que tenemos una plataforma, pues podéis recibir cuanto lo quieras. Si tenéis varios sistemas instalados, pues el sistema tiene la capacidad de recibir en la plataforma web, poner todos los 200, 300, 400, 500 motores. A nivel de hardware, pues eso lo tendríamos que estudiar, porque dependiendo si estamos hablando de motores de baja o de media tensión, así también van a cambiar mi tipo de sensores. Así van a cambiar también el número y la tipología. Puede pues, trafos de potencia. Puedo tener un doble de vanado. ¿Ok? Eso me va a originar pues, un conjunto mayor de hardware para la adquisición de datos, para recibirlos y para enviarlos. Respondiendo de forma directa a la pregunta, dependería mucho de la tipología. Eso sí, depende de la tipología para la adquisición. Pero siempre intentamos maximizar el hardware si estamos hablando en la misma ubicación de la sala eléctrica. Si tenéis 2 trafos de potencia, 3 trafos de potencia en la misma sala eléctrica, pues 2 trafos vamos a conseguirlo, o 3, dependiendo del tipo de infraestructuras que podremos aprovechar y maximizar. Ok, muy bien. Con el monitoreo instalado, ¿se puede saber si hay corriente de fuga en un transformador? Sí. Tenemos este tipo de solución. Tenemos una solución que no he hablado hoy, que es, por ejemplo, la detección de fase abierta. Esta solución de detección de fase abierta la tenemos en las centrales nucleares, por ejemplo. Eso significa que podremos incluso estar haciendo un monitoreo en trafos que están prácticamente desconectados. Tenemos la capacidad de pues, mirar
cortos muy pequeños entre espiras, sin ningún problema. Puntos calientes que estamos aquí haciendo un monitoreo. O sea, tenemos una capacidad de hacer un monitoreo porque todo esto va a tener su influencia en el circuito eléctrico magnético y vamos a cogerlo seguramente. Pero la detección de fase abierta es un ejemplo, por ejemplo, hasta dónde podremos ir, por ejemplo. Ok. Uno más. ¿Los trafos de corriente que se utilizan deben ser clase protección o pueden usarse los trafos clase medición? Las dos, sin ningún problema. Podemos utilizar tanto unas como otras. Así que tenemos sensores por completo distintos. Ok. Nos da igual. Perfecto. Julio pregunta si se podría compartir algún caso de éxito en el cual se aprecie en el histórico de la degradación y cuándo abrieron el trafo el hallazgo encontrado. Sí, tenemos un conjunto de case studies. Claro que como vosotros sabéis, no es fácil algunas veces conseguir los case studies porque no nos dan autorización unos, no nos dan las fotos otros, pero sí, tenemos algunos case studies y yo puedo enviarlo para Juan, para Tecnosis, y Tecnosis vos puede compartir estos case studies sin ningún problema. Varios tipos de case studies sin ningún problema. Perfecto. Me voy a entrar un poco para los trafos de potencia y de distribución, pero ningún problema. Solamente un pequeño comentario a la pregunta anterior. Podemos incluso estar midiendo CTs y BTs con una imprecisión hasta 2, porque el algoritmo tiene la capacidad de hacer una compensación. ¿Okay? Claro que cuanto más precisa sean las mediciones, y aquí, como os he comentado al inicio, 0,5 es lo que utilizamos, a pesar que la colaboración nos está dando 0,3 de precisión, pero siendo CTs y BTs de medición o de protección, pues aquí podremos incluso llegar a los 2% y hacer una compensación dentro del algoritmo. Así que incluso aquí no hay límites, puedo decirlo. Perfecto. Bueno, preguntan si enviaremos la presentación. Por supuesto, a todos los que os habéis inscrito os enviaremos la presentación y la grabación. Hay una pregunta que no sé si es fácil contestar, Walter, aquí, que dice coste estimado de inversión para monitoreo de un trafo de potencia, coste anual. Quizás esto mejor cerrado, Miguel Torres. Eso es la pregunta normal. Sí. Sí, no hay ningún problema en hacerla, es la normal. Y claro, mi respuesta también será la normal y más estándar posible. Son precios que aquí sí pueden cambiar por tipología. O sea, la solución sí aplica a todas las tipologías, pero el precio puede cambiar por tipología. ¿Por qué? Precisamente yendo al encuentro del ejemplo que hemos dado hace algunos minutos del tipo de hardware que estamos utilizando, del tipo de tipología que tenemos por delante, si es un doble de banado, si no es un doble de banado, eso puede influir en la cantidad de hardware necesaria para adquirir y hacer las mediciones. Así que dejo un poco la respuesta a esa pregunta a una tipología o un esquema eléctrico unifilar que pueden enviar para que nosotros podamos aquí de retorno también enviar a través de Tecnosis nuestras propuestas económicas. Por comparación, y eso sí puedo responderlo de forma muy clara, por comparación, este tipo de sistema es muy más bajo que un normal DGA que podréis tener. Si queréis un normal DGA que aporta soluciones o aporta informaciones pues con algún nivel de credibilidad, 5 gases o a partir de 5 para encima, nuestro es más barato. Okay. Muy competitivo. Aquí hay una pregunta, Enrique Hernández Penide, un poco más larga, dice, además de la comparativa de valores teóricos y reales de las distintas partes de la máquina, ¿qué tipo de ensayos, tipo descarga parciales, vibraciones, humedad, sobre temperaturas, etcétera, sería capaz de informar el software sin mediciones offline? ¿Y hay posibilidad de integrar los datos generados en otros softwares como por ejemplo SAP, un SCD, un SCADA, y los datos serían propiedad del cliente?
Voy directamente aquí por dar el ejemplo que he comentado de un conjunto de testes tradicionales que se hacen offline. Esto es lo que tenemos por aquí. O sea, una vez más, estamos poniendo online un conjunto de testes que tradicionalmente se hacen offline. ¿Okay? Esta es la capacidad que tiene. O sea, EGI no ha inventado, no ha hecho ninguna invención sobre vamos ahora a tener una cosa muy distinta para analizar los tráficos de potencia porque es lo que nos gusta hacer. No, a ver. Nuestro algoritmo es matemático, pero es un algoritmo matemático basado en métodos eléctricos determinísticos. Y esos métodos eléctricos están muy claramente expresados en las normativas. Como he comentado, SIGRE y EE, por ejemplo. O sea, estamos poniendo online un conjunto de testes que se hacen offline. Así que tenemos esta capacidad de precisamente analizar las corrientes de excitación, de la inductancia de cortos, la relación de transformación de los trafos, la impedancia dinámica del cambio de tomas. Todo esto, como vosotros ya lo sabéis, son testes que se hacen offline y que nosotros tenemos esta capacidad de poner online y en tiempo real. Por otro lado, claro, esto es precisamente imposible de integración en SCADA. Ningún problema. Hay de todo. Por ejemplo, estamos trabajando con las centrales nucleares de Almarastri y Cofrentes, donde tenemos no esta solución para trafos de potencia, tenemos la solución de OpenFace en los trafos secundarios de emergencia de estas centrales. Y claro, nuestras informaciones tienen que estar integradas en su propia plataforma de monitoreo. Incluso no tenemos acceso remoto a estos sistemas. Ellos están saliendo y corriendo como un standalone. O sea, las centrales nucleares no te permiten ningún tipo de comunicación. Así que sí, la integración es fácil. Se puede integrar, cualquier empresa de software lo puede hacer muy fácil y poner una integración, sea con otros sistemas, sea dentro ya de una plataforma de monitoreo donde pueden tener otro tipo de activos sin ningún problema. Perfecto. Bueno, creo que ya no ha habido ninguna pregunta más. Hemos estado 1 hora y 20 minutos. Bueno, vamos a dar por finalizada la sesión. Agradecer a todos los que habéis estado, agradecerte a ti, Walter. No sé si quieres añadir algo para cerrar. Claro que sí, solamente pues agradecer esta oportunidad de hablar con vosotros, esta oportunidad de transmitiros esta tecnología ya comprobada en el mercado, un abordaje distinta, diferente precisamente porque vos puede aportar un conjunto de información que hasta hoy no la podían tener. ¿Dónde está ubicado la degradación? ¿Cuál es el nivel de seguridad? Acompañarlo a cada 3 segundos de una forma tan directa, tan sencilla y por completo no invasiva y basado solamente en la parte eléctrica. Así que agradecer vuestra atención, vuestra comprensión por este tiempo que vos hemos tomado, pero claro, ponernos a vuestra total y completa disposición para pues, responder a una pregunta más que vosotros queráis hacer a través de email o a través de una otra particular reunión que podamos tener. De nuestro lado, muchas gracias y seguimos aquí disponibles para vosotros. Ok, gracias, Walter. Lo dicho, os enviaremos a todos la presentación, la grabación de la sesión. Cualquier consulta que tengáis, pues la canalizaremos, os la haremos llegar, os pondremos en contacto con Walter. No hay ningún problema en este sentido. Y una vez más, gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.